Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí en el curso de fortalecimiento de capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos y administraciones locales del agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Mi nombre es María del Carmen Tejada y soy tutora a cargo de este módulo 1 referido a la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. En particular, el día de hoy nos vamos a introducir en la unidad didáctica número 2, que corresponde a la gestión institucional de los consejos de recursos hídricos de Cuenca, orientado al desarrollo sostenible. Sabrán que estoy bastante motivada en esta primera sesión, nuestra primera sesión de la unidad didáctica 2, porque todos y todas han participado de manera bastante activa en el recurso que hemos dejado en nuestra plataforma, y esto sirve y va a servir de mucho para nuestra sesión del día de hoy. Eh, Quisiera básicamente recordar que durante nuestra sesión pasada hemos cerrado nuestra primera unidad didáctica, que correspondía justamente a los elementos normativos vinculados a los recursos hídricos. Recordaremos que en nuestra primera sesión vimos la ley de recursos hídricos con algunos elementos fundamentales que rescatamos de la normativa, que nos permiten abordar los temas que estamos tratando aquí de manera un poco más profunda. Y en la última sesión miramos justamente los instrumentos de política, en particular la política de Estado de recursos hídricos, y también miramos la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Y entonces, en torno a esta sesión, como saben, dejamos básicamente dos recursos, uno referido a eh, que queremos saber qué piensas, qué preguntas tienes, qué comentarios tienes en relación a nuestra sesión número 2. Y en ese sentido, ustedes han compartido, ¿no?, algunos elementos que quisiera transmitirlos en esta parte inicial de nuestra tercera sesión. Un primer elemento sobre el cual llaman ustedes la atención está referido a aquellos aspectos que todavía tenemos como desafío, ¿no?, en relación a la implementación de estas políticas. Hemos hablado de las políticas, de los contenidos de estas políticas. Se consideran estos contenidos sumamente importantes para trabajar en grandes desafíos vinculados al recurso hídrico, como es el acceso, ¿no es cierto?, a agua segura para el consumo humano, el tema de acceso a agua para la producción de alimentos, el tema del acceso a agua para el desarrollo de actividades productivas, el tema del acceso al recurso hídrico también para mantener el equilibrio en el ecosistema. Digamos, una serie de elementos sumamente importantes, pero aún, en efecto, se puede identificar esa brecha que hay entre lo que está definido como prioridades, como grandes lineamientos en nuestras políticas, pero que aún necesitamos eh, desarrollar las acciones necesarias para pasar a la práctica. Tenemos la normativa, tenemos los instrumentos de política, necesitamos no empezar, en realidad continuar haciendo las intervenciones que sean necesarias para ir dando cumplimiento a lo que está establecido en estos instrumentos. Otro elemento sobre el cual ustedes llaman la atención es que en esta línea de mirar cómo podemos lograr esa implementación, ustedes mismos reconocen que a través de los instrumentos de gestión es posible, ¿no es cierto?, alinear las intervenciones a estos instrumentos de política. Y podríamos decir que, digamos, hay un proceso que de hecho está definido. Si ustedes miran los instrumentos generados por el CEPLAN, que buscan justamente este alineamiento en los procesos de planificación que están articulados también a las políticas, de hecho lo vamos a ver y van a encontrarlo ustedes como recurso complementario en nuestras sesiones posteriores, como parte de este módulo. Es importante que podamos verificar, garantizar este alineamiento. Y entonces,
Si estamos hablando, por ejemplo, de nuestros planes de gestión de recursos hídricos de Cuenca, esperamos que estos planes se encuentren alineados a los planes de desarrollo concertado, a instrumentos de desarrollo regional y local, pero lo propio en relación a los instrumentos de carácter nacional. Y en ese sentido, se espera que el plan de gestión de recursos hídricos, ¿no es cierto?, responda a las prioridades establecidas en el el Plan Nacional de Recursos Hídricos, y este a su vez ya tiene correspondencia con los instrumentos de política, en este caso la política de Estado y la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Entonces, en ese sentido, vamos garantizando ese alineamiento, esa articulación entre los instrumentos. Otro elemento que ustedes consideran importante es la necesidad de desarrollar esfuerzos en relación al involucramiento de los actores, ¿no? Y estamos hablando aquí de los actores públicos y de los actores privados. Es importante que para ello, entonces, definamos estrategias que faciliten el conocimiento por parte de los diferentes actores de estos instrumentos, de modo tal que en tanto se conoce, se busca que las intervenciones que se desarrollan estén en línea con estos instrumentos, mirando, como decíamos, que hay una manera operativa de lograrlo a través del proceso de planificación que tiene que ver un poco con lo que les acabo de explicar, ¿no? Otro elemento, y quizás un poco en línea con esta lógica de promover esta socialización, información, ¿no es cierto?, de los actores en torno a estos instrumentos, ustedes precisan que es importante seguir fortaleciendo las acciones vinculadas a la cultura del agua y que para ello entonces es necesario fortalecer la sinergia con el Ministerio de Educación. Y entonces uno diría que si se evidencia esa como uno de los grandes temas que se requeriría trabajar, entonces desde el Consejo de Recursos Hídricos en su rol, como vamos a ver en esta sesión de hoy y la siguiente, en su rol de coordinador, de facilitador, de promotor, puede impulsar este tipo de sinergias con los actores vinculados a el desarrollo de acciones en materia de educación en el ámbito de la cuenca, de modo tal que cada vez más se constituya en un soporte para las acciones vinculadas a la cultura del agua. Sabemos que desde el nivel nacional se desarrollan coordinaciones, pero quizás se requiere afianzar, operativizar esos acuerdos que de repente se dan a nivel nacional en el nivel local a través del trabajo que se puede hacer con el Consejo de Recursos Hídricos, ¿no? De la misma manera se llama la atención sobre la importancia de aquellos elementos o aquel eje de política vinculado a la oportunidad, donde se llama la atención sobre la necesidad de promover inversión. Y en esa lógica ustedes precisan que es importante en efecto promover esta inversión de carácter público y privado, pero que requiere mirarse también las zonas de las cabeceras de cuenca para desarrollar las iniciativas de inversión que promuevan, que faciliten, que contribuyan a ese uso sostenible del recurso en las actividades que se puedan desarrollar en esta zona, ¿no? Y finalmente, es necesario, como ustedes precisan, que en la lógica del involucramiento de los actores haya, digamos, dos elementos. Por un lado, asumir compromisos para la implementación de acciones que contribuyan a digamos, el desarrollo, la aplicación de la política, pero por otro lado también la aplicación o digamos el cumplimiento de esos compromisos. Hay que asumir los compromisos, pero también garantizar su implementación. De lo contrario, no sirve de nada que asumamos un compromiso que luego no vamos a cumplir. Bien, entonces, digamos que eso con relación a sus reflexiones sobre el tema tratado, pero recordaremos que también compartimos con ustedes un ejercicio para después de la sesión
en el cual se solicitaba que compartan alguna situación en particular referida a la aplicación de la normativa y en torno a esta algunas inquietudes, ¿no? Lo interesante cuando uno mira este ejercicio como el que hemos desarrollado en las sesiones anteriores vinculadas al tema normativo, es que podemos ver de manera concreta, específica, y real cómo es que ustedes van haciendo uso de estos recursos normativos y que van contribuyendo a esta gestión integrada del recurso hídrico, a la implementación de este proceso que va en línea justamente con la gestión integrada del recurso hídrico, lo cual quiere decir que en efecto vamos avanzando un poco en estos grandes desafíos. Sobre este particular, por ejemplo, ustedes llaman la atención en relación a estas iniciativas que en aplicación de la normativa se vienen realizando para la asignación de derechos de uso de agua. Y cómo es que como parte de este proceso viene generándose de pronto preocupación, inquietud por parte de los usuarios respecto de la retribución económica que se deriva de la asignación de este derecho. Sobre este particular, sobre estas inquietudes que surgen en torno al tema, yo diría que es importante mirar las lecciones aprendidas que se tienen de las experiencias a nivel nacional vinculadas justamente a algún pago de alguna tarifa, de alguna retribución económica. Y digamos que en torno a ello, sobre todo en zonas rurales, diríamos, o zonas donde la información, como habíamos dicho, no llega con facilidad, donde el acceso de pronto al conocimiento sobre estas normativas no llega en dos sentidos. No llega porque la información de pronto no se difunde, pero por otro lado porque de repente la manera en la que se difunde no es la más adecuada, no facilita la comprensión por parte de los usuarios. Por lo tanto, cuando se quiere aplicar esa normativa, de pronto hay una resistencia, no hay una participación como se espera. Entonces, diríamos que necesitamos, y aquí yo diría de manera previa a la aplicación de la normativa, necesitamos primero dar a conocer esta normativa, explicar, aclarar dudas, ¿no es cierto? Atender inquietudes en relación a lo que pueda significar la aplicación de la norma para los usuarios. Y en función a ello, ir avanzando en el proceso de implementación de esa norma. Y creo que es un poco lo que habría que trabajar en estos casos, ¿no? Hacer un proceso de difusión en un lenguaje sencillo, entendible para la población, de modo tal que conozcan cuáles son los alcances de la normativa, cuáles son los beneficios, ¿no es cierto?, para ese usuario de tener asignados derechos de uso y, por otro lado, también que pueda identificar a qué corresponde esa retribución económica. De pronto, no solamente es por la retribución económica que existe ahora, sino por el temor, como lo manifiestan ustedes en sus respuestas, a que de pronto los montos estos sean altos y que de pronto no se puedan cubrir. Entonces, en ese sentido, creería que es importante que haya claridad en relación a esa información, porque mientras más clara esté, los temores, los malos entendidos, la desinformación no va a tener cabida, ¿no? Entonces, yo aquí creería que los temas de comunicación, de información, resultan fundamentales. Lo otro que me parece interesante es cómo ustedes han identificado que producto de la aplicación de los instrumentos definidos también en la normativa vinculados a el plan de gestión de recursos hídricos, el plan de aprovechamiento y disponibilidad hídrica, han servido como instrumentos que han contribuido a la reducción de conflictos, ¿no? Y aquí compartían un caso interesante sobre cómo los agricultores, en este caso arroceros, ¿no?, tenían asignado un derecho de uso de agua, lo propio que los productores frutícolas, ¿no?
y cómo es que, producto de una necesidad que se identifica en los propios productores arroceros, hacen, querían como exigir la necesidad de hacer uso nuevamente del recurso, aun cuando ya lo habían utilizado para una primera campaña. Y cómo es que han identificado que este instrumento permite tener claridad sobre quién hace uso, cuánto necesita, cuánto se le asigna, en qué tiempo se le asigna, y cómo es que todos finalmente tienen la oportunidad de acceder al recurso, y si hubiera situaciones como estas en las que de pronto surge la necesidad, finalmente producto del diálogo es posible atender estas necesidades bajo determinadas condiciones, ¿no es cierto? Porque lo que comentan aquí es que finalmente, en efecto, producto de este diálogo, logran asignar parte de las demandas que este grupo de arroceros tenía. Entonces, digamos que es interesante, como digo, cómo es que los instrumentos van contribuyendo a atender esa problemática particular, específica, diríamos, que se tiene en la cuenca. Otro aspecto en el cual ustedes llaman la atención tiene que ver con la delimitación de las fajas marginales, en especial o en particular en las zonas urbanas, donde existe la preocupación en tanto se hace todo este esfuerzo de delimitación de fajas marginales, pero no obstante los gobiernos locales no cumplen con, digamos, instalar estos, como le dicen ustedes, monumentar estas zonas para que puedan evitarse invasiones, arrojo de desmonte o el uso de estas zonas para la producción agrícola. Entonces, ¿cómo es que en esta lógica de avanzar con ciertos esfuerzos que la normativa nos permite, en tanto empieza a regularse procedimientos, pero por otro lado encontramos también desafíos en esas normativas específicas? Entonces aquí nuevamente el Consejo de Recursos Hídricos tiene la posibilidad de contribuir en estos temas en la medida que justamente los gobiernos locales participan de estos espacios. Y siendo que la problemática que se identifica tiene que ver con justamente la delimitación de las fajas marginales, el asunto es cómo hacemos para que, en línea con esas prioridades definidas en la cuenca, los representantes o el representante de los gobiernos locales facilita, con apoyo del Consejo de Recursos Hídricos, aquella información o se hace incidencia para que finalmente los gobiernos locales puedan implementar las medidas que corresponden. Sabemos que en algunos casos de pronto podrán haber limitaciones en términos de recursos financieros, no obstante es importante que en la asignación de estos recursos haya cierta priorización de modo tal que luego eso no se convierta en un pasivo, ¿no es cierto? Porque en la medida que no atendemos esa situación, el hecho de que hayan invasiones, el hecho de que de pronto exista o se manifieste algún evento de carácter hidrometeorológico que afecte esas zonas, significa un pasivo para esas propias autoridades y para el Estado finalmente, ¿no? Por otro lado, también se llama la atención en relación a estas dificultades que se tienen debido a las infracciones por el vertimiento no autorizado, ¿no es cierto? Y aquí ustedes lo que indican es que es importante, ¿no es cierto?, cumplir con las obligaciones según los procedimientos y en tanto hayan estos procedimientos definidos que orienten cómo proceder en esas determinadas situaciones, eso contribuye a que los actores involucrados tengan, por decirlo de alguna manera, una suerte de hoja de ruta sobre cuál es el camino que se debe seguir en estas situaciones. De la misma manera, ustedes mencionan situaciones, por ejemplo, en las que es importante promover o bajo algunas normativas se hace posible la promoción de la participación en el monitoreo, de la participación de la población en el monitoreo de la calidad de agua y que de pronto aquí en esta promoción de la participación de pronto también hay ciertas dificultades. Conversábamos hace un tiempo con algunos compañeros justamente de Practical Action en relación a algunas experiencias que se han desarrollado vinculadas a este tema,
donde, claro, había una necesidad de conocer cuáles eran las situaciones, las causas fundamentales en relación a la problemática de contaminación de las fuentes de agua. Y en ese sentido, se empiezan a desarrollar una serie de acciones vinculadas a la capacitación a la población para este monitoreo participativo de la calidad del agua. Pero estas acciones fueron acompañadas también de campañas de comunicación, de información a través de medios radiales donde se invitaba a personas y había como, seguramente ustedes lo han escuchado, hay un programa denominado la Hora del Agua, ¿no? Donde es un espacio en una radio donde se habla de manera específica sobre la problemática del agua y como que esta campaña informativa ayudó a que la población como que se vaya involucrando, se vaya sensibilizando y por otro lado el proceso de capacitación que permitió entender cuál era el procedimiento, procedimientos muy sencillos como para que la población tenga claro si se está contaminando, cuáles podrían ser las causas de esa contaminación en función a, digamos, los resultados de ese proceso de monitoreo de la calidad del agua. Y eso ayudaba entonces a que la propia población también tuviera un conocimiento más claro de cuál es la problemática que se requiere resolver en relación a este tema, ¿no? Otro aspecto sobre el cual ustedes han llamado la atención tiene que ver con los problemas que tienen para lograr la acreditación de los usuarios como parte del procedimiento que se sigue para el otorgamiento de derechos de uso del agua y entre estos en particular en lo que corresponde a la propiedad del terreno, ¿no? Entonces, en efecto, creo que hay varias políticas, seguramente ustedes habrán podido conocer muchas de estas, en donde justamente como parte del procedimiento se pide contar con este título de propiedad. Y entiendo que, por ejemplo, alguno de los, digamos, procedimientos que finalmente se utilizan frente a este tipo de situaciones es al menos contar con una constancia de posesión. Les estoy compartiendo básicamente el conocimiento de algunas experiencias que en las que he tenido la oportunidad de estar cerca y que se ha recurrido a este tipo de mecanismos para poder superar esta dificultad en relación a la implementación de una determinada política. No obstante, son temas que es importante que se compartan con aquellas áreas técnicas y normativas con las cuales se articula para que finalmente este tipo de intervenciones, de políticas, como digo, no se queden truncas, sino que en efecto se facilite este proceso de formalización, de regulación y que finalmente los usuarios puedan cumplir con los requisitos que se pide para, para este procedimiento. Bueno, entonces digamos que esos son los principales elementos que ustedes nos han compartido en esta sección. Como habrán visto, son bastante ilustrativos de aquello que ustedes han podido implementar como parte de la normativa, pero también con estas particularidades que hay en la cuenca. Y un poco introduciéndonos en nuestra unidad didáctica número 2, como saben, y como lo había compartido, tenemos el tema referido a la gestión institucional de los consejos de recursos hídricos orientado al desarrollo sostenible. Entonces, en este marco, se les había solicitado que hicieran lectura de un documento que es justamente un informe de Naciones Unidas que habla sobre la situación de la problemática del agua a nivel global, digamos, a nivel mundial. Entonces, quisiera darles ahora a ustedes la palabra para que nos puedan compartir entonces quizás algunos elementos asociados a aquella información que les he brindado producto de esta lectura que he podido hacer de aquellas respuestas, aquella información que ustedes nos han compartido, pero de repente en articulación a eso y junto con la lectura y además la experiencia que ustedes tienen en la cuenca, quisieran compartirnos algo para poder introducirnos en la temática del día de hoy. Entonces, abro, por decirlo así, el micro para que ustedes puedan tomar la palabra y poder
compartir sus impresiones, sus reflexiones, sus dudas en torno a esta lectura. ¿Alguien que se anime a hacer uso de la palabra? Manuel, Manuel Barreno, creo que quieres hablar, tu micro está apagado. No, no te escuchamos, Manuel. ¿Alguien que quisiera hacer uso de la palabra? En todo caso, yo puedo pedirle a alguno de ustedes que nos cuente un poco qué es lo que ha encontrado en la lectura. A ver, Gabriel Castillo, por favor, si nos puedes contar un poco qué es lo que has podido apreciar, cuáles son tus impresiones en torno a la lectura que se encargó. Gabriel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sinceramente de la lectura no puedo comentar mucho porque solamente la repasé un poquito y había varias actividades, lamentable. Pero retomar un poco y agradecer en realidad por este curso que un poco nos permite refrescar los conocimientos y tener en mente que el tema del uso del agua en Perú y en el mundo es en base a derechos, ¿no? Y lo más importante que ha realizado la ANA en estos últimos tiempos es la formalización. Y que aún así que hemos realizado formalización de los derechos de uso de agua, nos falta todavía por formalizar una cierta cantidad de usuarios o de tierra que usan el agua sin tener derechos, ¿no? Entonces, eso resaltamos mucho de la legislación que tenemos en estos momentos, la RJ 041, Decreto Supremo 010, en fin, varias normativas que nos permiten hacer uso de las herramientas legislativas para poder formalizar su uso del agua, ¿no? Y en cuanto a las situaciones que se nos presentan el día a día en las administraciones locales y en el campo que nosotros estamos permanentemente con los usuarios, los que hacen uso permanente del recurso hídrico, en realidad hacemos valer siempre los derechos y la legislación que tenemos en este momento nos sirve de mucho para pararnos en ella y hacer valer en algunas circunstancias, hacer valer los derechos de otras personas, ¿no? Yo comentaba justamente el tema de la problemática que existe en el Valle de San Lorenzo por el tema del doble uso del derecho, ¿no? Hay unos productores, los que siembran arroz mayormente, que tienen un derecho de 12.100 metros cúbicos por hectárea año y que exigen de mala forma, inclusive, con prácticas ancestrales inclusive haciendo desmanes y deterioro de, de la, de la propiedad, exigen que se les dé una segunda campaña, ¿no? Entonces, en algún momento, la legislación que tenemos, el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, nos ha valido, nos ha servido como para demostrar que ya no tienen el derecho que ellos están exigiendo, ¿no? Entonces, eso, como digo, tenemos una legislación que está bastante nutrida, y más bien nos falta hacer mucho más trabajo. Yo considero que nos falta hacer mucho más trabajo para que esto llegue a todas las personas que hacen uso, ¿no? Particularmente, como ALA San Lorenzo, tenemos una parte que es la parte de sierra, y la gente también hemos hecho ahí una serie de formalizaciones en cuanto a comités de usuarios. Lo que pasa que en algunas épocas, hace 2, 3 años, se hizo formalización de comités y no se dio la debida capacitación o la debida sensibilización a los usuarios. También falta hacer un trabajo de sensibilización por el tema de que quien use el agua la paga, y quien hace uso quien hace digamos, me refiero a los que contaminan, no sé, no lo puedo decir exactamente. Bueno, decía un jefe de ANA, cuanto más contamina, más pagas, ¿no? Entonces, la legislación es clara en este aspecto al que hace, al, al hacer al tirar los efluentes contaminados, y tiene que hacerse un proceso, pero igual por contaminar también tienes que pagar, ¿no? Para, de alguna manera, la ANA, lo que queremos es de que se contamine lo menos posible los cuerpos naturales. Entonces, como digo, hay un bagaje enorme de la legislación que nos permite tomar esas herramientas y resolver algunas situaciones que nos ayuda mucho
a nosotros como administradores, a las personas que trabajamos el día a día en el manejo del agua, ¿no? Gracias, eso por lo pronto mi intervención. Muchísimas Buenas gracias, tardes. Gabriel, por compartir esa experiencia. Sí, Sí, buenas tardes. Les saluda Félix Astudillo. ¿qué tal, Félix? Eh, ¿Cómo estás? Respecto al informe, pues nos habla sobre qué se debe hacer para tener un crecimiento sostenible en base al agua. En esto nos hace una reflexión respecto a cuáles son las consecuencias que se tienen, ¿no? Por no haber hecho un crecimiento sostenible, ¿no? Y indica que los fracasos son por haber hecho una gobernanza inadecuada, lo cual ha afectado directamente a la calidad y a la disponibilidad del agua. Esto concatenado con lo que nos dice los mecanismos los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Donde tenemos que trabajar en base a lo que es la pobreza e igualdad social, cómo lograr en base al agua el desarrollo económico, y para eso pues hemos conversado, temprano escuché, ¿no? Que tenemos que hacer una buena gestión en función a que nuestra, nuestra nuestra competencia es otorgar derechos de uso de agua, es administrar los recursos hídricos, es gestionar que se implementen las fajas marginales. Y si nosotros no logramos impactar en la población para poder hacer la gobernanza de manera adecuada, pues vamos a tener que seguir pagando ese precio que estamos pagando a la fecha. Bueno, eso es lo que he podido entender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix, por compartir tus impresiones en torno a la lectura. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna otra idea, alguna otra inquietud o caso en función a la lectura, a lo compartido también por sus compañeros? Hola, hola, Sí, buenas tardes, ¿sí me escuchan? sí, sí, lo escuchamos. Bueno, realmente, digamos, a partir digamos, de la lectura, que si bien es cierto, se enfoca en estos temas de cómo hacer una buena gobernanza, el tema de la sostenibilidad, yo quiero más bien también hacer una reflexión sobre, si se quiere, alguna experiencia que tuve en algún momento tratando de apoyar a estos procesos de formalización del agua. Y lo que de alguna manera yo veía es que si bien es cierto, se trabajaba en estos temas de derecho del agua, de formalizar, pero como que en el proceso, como no se tenían algunos ejes transversales, no se manejaban, ibas violando otros derechos. Y me refería específicamente en el tema de las mujeres y en el tema de la propiedad de la tierra, ¿cierto? Porque lo que se veía es que quienes participaban en las reuniones eran los hombres, ¿verdad? Si bien es cierto, el hombre manejaba la tierra, cultivaba la tierra, pero estaba trabajando sobre una propiedad que era de la mujer, sea adquirida con recursos propios de la mujer o sea adquirida a través de una herencia, ¿cierto? Entonces luego veías que esta licencia o este permiso de agua salía a nombre del hombre y no al nombre de la mujer, que era la propietaria, y debería ser su derecho de ella como mujer tener ese derecho al agua. Entonces, yo digo, los temas, digamos, para lograr esta gobernanza y esta sostenibilidad realmente tiene que ver con diferentes enfoques también, ¿cierto? Y que los profesionales que van al campo a hacer esta labor, pues tienen que tener a esa mente muy abierta para tratar de detectar estas cosas que, si bien lo hacemos con buena intención, es posible que más bien vayamos agrandando esta brecha de desigualdades de derechos en el territorio. Ese era básicamente el comentario que yo quería hacerles. Gracias. Muchísimas gracias, Vladimir, por tus comentarios. Antonio, ¿querías también compartirnos algo? Sí, gracias, ¿no? El documento, me parece que tiene unos puntos interesantes, ¿no? Y hace hincapié en cómo el desarrollo y el crecimiento de la población puede estar afectando al recurso hídrico, ¿no? Entonces, si lo llevamos al plano del país, yo pensaría que teniendo suficientes recursos de agua en el país, probablemente no estemos en esa situación. O sea, el crecimiento, a mi entender, el crecimiento de la población
no debería ser la limitante, sino la limitante que tenemos es cómo está distribuida la población, porque la gran mayoría se encuentra en la costa, ¿no? Donde hay poca agua, es lo que sabemos. En cambio, para el lado de la selva hay poca población, mucha más agua. Tal vez las políticas del gobierno deberían estar orientadas más a desarrollar otras ciudades aparte de la ciudad de la costa para que no todos piensen en vivir en la costa o vivir en Lima, ¿no? Eso por un lado. También se hace referencia, por ejemplo, que habrá la necesidad de consumir o de producir mayor alimentos para la población que va a haber, ¿no? Hacia el 2050. Sobre esto, recuerdo un informe de la FAO donde indicaba que actualmente se produce el alimento suficiente para alimentar a toda la población. Pero ¿cuál es el problema? Es que gran parte del alimento se pierde durante el proceso, ¿no? Ya sea en la cosecha o en la post cosecha. O se pierde porque hay malas prácticas de almacenamiento de los alimentos. Entonces, allí también hay otras medidas que pueden ir a la par y que pueden paliar de algún modo la posible escasez que haya de agua, ¿no? Y finalmente, respecto a las perspectivas o a las mejoras, ¿no? Que están orientadas inclusive desde la Autoridad Nacional del Agua respecto al uso de las aguas residuales, ¿no? De no verlo más como un desecho, sino verlo como un bien. Y ahora la ley lo recoge así, como un bien, como algo que se puede comercializar, que se puede vender y tiene un valor, ¿no? O sea, darle un valor agregado al agua remanente, ¿no? Eso es lo que podría comentar. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias por el conjunto de comentarios que nos han compartido, que me parecen súper interesantes y ilustrativos, diríamos, primero de la realidad de la cuenca, pero también de las miradas que pueden haber en torno a la problemática vinculada al recurso hídrico, ¿no? En efecto, creo que en esta lógica de mirar digamos, como decíamos, la aplicación de la política, es importante mirar cuál es esa realidad en la que vamos a implementar esa política. Decían, ¿no? Probablemente podríamos generar impactos negativos no deseados en la medida que no hacemos el esfuerzo de tener una lectura completa de la realidad. Y en efecto, creería yo que una de las grandes tareas que tienen los profesionales en general de cualquier profesión, ¿sí? Es tener la apertura, ¿no es cierto?, para leer la realidad con la que interactúan de la manera más integral posible, ¿no? Y en ese sentido, evitar, como decíamos, esos impactos no deseados. Un caso es el que nos plantea Vladimir cuando nos cuenta esta situación que estaba afectando sin haberlo previsto, ¿no es cierto?, que estaba afectando a las mujeres, pero lo propio podríamos pensar en relación a usos y costumbres que en torno al manejo de recursos hídricos se tenga desde las comunidades campesinas, comunidades nativas, ¿sí? Y cómo es que justamente para evitar este tipo de situaciones se plantea desde la propia ley de recursos hídricos que es importante reconocer esos usos y costumbres como parte o en el proceso de gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Reconocer las organizaciones como válidas para, digamos, participar en los procesos de toma de decisiones vinculadas al recurso hídrico. Y en efecto necesitamos acercar a estos usuarios, ¿no es cierto?, acercarlos hacia esta plataforma para que reconozcan esta plataforma del Comité de Gestión Integral de Recursos Hídricos como, de gestión de recursos hídricos, como un espacio que en efecto valora, recoge sus intereses y necesidades.
Y sabemos que entre el comité, y digo, no es el caso nada más de la cuenca Chira-Piura, esto es un desafío todavía para el conjunto de cuencas, es necesario seguir fortaleciendo este vínculo que se espera se pueda lograr con este reconocimiento de esta diversidad cultural con la cual interactuamos, ¿no es cierto? Porque los usos y costumbres en una misma cuenca pueden variar de una parte de la cuenca a otra. Entonces, es importante manejarnos en esa diversidad y diríamos que más bien eso hace la situación o la gestión integral del recurso hídrico mucho más compleja aún, porque tenemos que tener, ¿no es cierto?, esa lectura de esas distintas realidades. Lo otro que es importante precisar es que, en efecto, uno de los aspectos en los cuales se llama la atención desde la lectura es cómo, de cierto modo, los resultados en términos de la problemática que aún persiste vinculada a la gestión integral del recurso hídrico es justamente producto de que aún, ¿no es cierto?, no logramos establecer esta gobernanza que implique digamos, la posibilidad de establecer acuerdos, consensos para un adecuado manejo del recurso. El caso que nos mostraban hace un momento, ¿no? Solamente en una situación particular donde arroceros quieren como, digamos, ir por encima de los derechos de otros usuarios también en relación al uso del recurso. Y esto lo podríamos como, digamos, escalar hacia otros niveles y en ese sentido de pronto mirar cómo esta problemática puede tomar mayores dimensiones. Pero en efecto, la lectura que hemos compartido justamente llama la atención en relación a estos temas vinculados a los grandes desafíos referidos a la gestión integral del recurso hídrico. En particular, uno de los elementos que es importante reconocer en torno al tema es cómo es que se llama la atención en relación al recurso como un recurso fundamental, por ejemplo, para todo el tema vinculado al alivio de la pobreza, a la reducción de la pobreza, ¿no es cierto?, a la mejora de la salud de la población, a reducir los costos sanitarios, porque sabemos que en la medida que la gente se enferma menos, pues el Estado invertirá menos en salud y eso quiere decir que tendrá más recursos disponibles para impulsar iniciativas de inversión en otras actividades que promuevan el desarrollo, ¿no es cierto? De la misma manera, la disponibilidad del recurso hídrico en condiciones de oportunidad, de calidad, de cantidad, favorece también el desarrollo de distintas actividades productivas, ¿no? No obstante, también hay un impacto significativo, en particular, no solamente en poblaciones vulnerables como aquellas referidas a población en condiciones de pobreza, sino también a grupos vulnerables, como había mencionado hace un momento, las mujeres, niños, población adulta, ¿no? Entonces, digamos que este documento lo que provoca es un poco poner digamos, de manifiesto un conjunto de desafíos, pero no solamente mirando el hoy, y eso creo que es importante, ¿no? Creo que un aporte o una contribución de esta lectura para el ejercicio de aprendizaje en el que estamos es que llama la atención en torno a no solamente mirarnos hoy, sino mirar el hoy y lo que nos viene en un mediano y largo plazo y cómo es que mirando ello debemos empezar a tomar medidas ahora. Por ejemplo, ¿no es cierto? Uno de los aspectos en los que se llama la atención, como se mencionaba, es que para el 2050 habrá un incremento, ¿no?, de la demanda de alimentos. Y si pensamos, si apuntamos, como nos señala la lectura, a países en vías de desarrollo, este incremento se espera que sea en un 100%, a diferencia de otros países que va a ser en un 60%. Si miramos incluso asociada a esta demanda de alimentos, que obviamente está vinculada a digamos, a una demanda de alimentos por parte de la población, se espera que también hacia el 2050 el incremento en la demanda de distintos productos
pase, o sea, tenga un incremento en un 400%. Eso implica que el desarrollo de esos productos van a requerir el uso del recurso hídrico, y si estamos hablando del uso del recurso hídrico, no solamente estamos pensando, o no solo deberíamos pensar en cuánta agua se va a necesitar para producir ello, sino también en cuánto se va a contaminar como producto del uso del agua para el desarrollo de esas actividades, y qué mecanismos de control, ¿no es cierto?, vamos a tener para evitar que se genere un impacto negativo en los ecosistemas, en la disponibilidad del recurso en términos de calidad. Entonces, digamos que los desafíos son importantes, y se suma a ello, digamos, estamos haciendo, siendo como muy puntuales, se suma a ello este contexto del cambio climático, el cual no debemos de perder de vista, pues si pensamos en estos distintos desafíos y los consideramos dentro de este contexto del cambio climático, pues vemos que este problema no es solamente, digamos, esta demanda incrementada en relación a, por ejemplo, estos productos que va a requerir la población, sino como en un contexto de cambio climático que implica una menor disponibilidad de recursos, ¿no es cierto?, un incremento en las condiciones de riesgos asociadas a fenómenos de carácter hidrometeorológico, como todo ello va a impactar, ¿no es cierto?, en la posibilidad de disponer de agua para garantizar, digamos, esa disponibilidad de productos. Y entonces, nuevamente, llama la atención el documento en tener esta mirada de mediano y largo plazo, también mirando, disponiendo de información, de los estudios necesarios para, digamos, tomar las mejores decisiones ahora y que tengan sus efectos en el mediano y largo plazo, proyectándonos justamente aquellos escenarios que podrían presentarse en ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, creo que los elementos de la lectura son válidos ahora, y nos invitan a reflexionar y a pensar entonces cuál es el rol que el Consejo de Recursos Hídricos tiene que cumplir en este contexto, ¿sí? Entonces, habiendo hecho esta reflexión en torno a la lectura, quiero compartir con ustedes justamente la presentación que tenemos para esta sesión, porque lo que queremos es, digamos, tener algunos elementos complementarios a esta mirada, digamos, de carácter global, ¿sí? Pero de pronto empezar a mirar también, ok, y como decíamos, qué es lo que le corresponde al Consejo de Recursos Hídricos en relación a estos grandes desafíos. Entonces, como parte del contenido de nuestra presentación del día de hoy, vamos a hablar justamente del contexto de la gestión integrada de recursos hídricos y el desarrollo sostenible, ¿no? Vamos a tener esta mirada global en relación a este tema. Vamos a ver cómo es que los consejos de recursos hídricos de Cuenca pueden contribuir a este uso sostenible del recurso hídrico. Y finalmente vamos a mirar un poco cómo es que podemos trabajar en el desarrollo sostenible de cuencas, y para ello vamos a mirar alguna herramienta que podría ayudarnos, orientarnos un poco o incluso ayudarnos a medir cómo es que en nuestra cuenca vamos avanzando en esa lógica. Un primer aspecto sobre el que queremos llamar la atención tiene que ver con lo que habíamos compartido ya, y es digamos, este carácter estratégico del recurso hídrico, en tanto permite el desarrollo en distintas dimensiones, ¿no? Hemos hablado hace un momento al respecto. Permite el desarrollo en materia económica, permite el desarrollo en materia social, permite el desarrollo en materia ambiental. Entonces, son justamente estas tres dimensiones, en la medida que las tomamos de manera equilibrada, las que permiten trabajar con un enfoque de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, vemos claramente cómo es que el recurso hídrico actúa como columna vertebral, diríamos, de cada una de estas dimensiones.
El desarrollo sostenible, entonces, es un objetivo compartido, como sabemos, por todos los sectores, por la sociedad, y requiere, ¿no es cierto?, de la participación del conjunto de actores para lograrlo, porque el desarrollo sostenible implica recoger los intereses y necesidades de los distintos grupos para atender esas distintas dimensiones. En esa lógica, ¿no es cierto?, vemos que claramente, si miramos los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, en cada uno de ellos veremos que el recurso hídrico resulta siendo un insumo fundamental. Sin este no sería posible conseguir ninguno de estos objetivos. Pero de manera particular, en el marco de estos objetivos de desarrollo sostenible, se pone énfasis en el recurso hídrico en el objetivo de desarrollo sostenible número 6. Y es ahí donde justamente se puede encontrar información sobre cuál es el avance en relación a este objetivo. Como saben, ahora todos los estados, todos los gobiernos tienen la obligación de reportar cuánto es el avance en relación al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. En esa lógica es posible, ¿no es cierto?, contar con información sobre cómo se va avanzando en relación a cada uno de ellos. Habíamos dicho que en materia de recursos hídricos el objetivo 6 permite justamente abordar el tema de la gestión integrada del recurso hídrico. Es decir, uno de los criterios que se toma en cuenta para medir el avance en los objetivos de desarrollo sostenible vinculado al recurso hídrico es qué tanto se ha avanzado en la implementación de la gestión integrada del recurso hídrico. Y sobre este particular podemos ver aquí unas imágenes que dan cuenta de cómo se ha ido evolucionando a nivel mundial en relación a la implementación de este proceso. Vemos aquí que en el 2018 el Perú se encontraba en un nivel bajo en relación a la implementación de la gestión integrada del recurso hídrico. Ahora, poco a poco, luego de 2 años, vamos avanzando en relación a este proceso y se considera que el Perú tiene un nivel, digamos, medio-bajo. Estamos, digamos, como digo, avanzando en la implementación de la gestión integrada del recurso hídrico. Lo interesante es que, digamos, para poder lograr tener esta información sobre el avance, hay distintas instituciones que asumen la responsabilidad de reportar en relación al avance de este indicador. En el caso de la gestión integrada del recurso hídrico, es la Autoridad Nacional del Agua la que se encarga de reportar este avance para que desde las Naciones Unidas en materia de agua se tenga la información y se pueda hacer de cierto modo un seguimiento en esta materia. ¿Cuáles son los criterios que se toman en cuenta para evaluar qué tanto se ha avanzado en la gestión integrada del recurso hídrico? Son diversos, entre ellos, por ejemplo, está el tema de la institucionalidad, y parte de los elementos vinculados a la institucionalidad tienen que ver, por ejemplo, con esta conformación y funcionamiento de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Pues como sabemos, justamente una manera o digamos un mecanismo que permite la operativización de la gestión integrada de recursos hídricos, definida esta como el proceso que permite a través de una participación de los diferentes actores de manera consensuada el aprovechamiento del recurso hídrico, pues se entienden estos espacios como espacios que facilitan la implementación de la gestión integrada del recurso hídrico. Entonces, uno de los elementos que se toma para medir este avance justamente qué tanto se ha avanzado en relación al fortalecimiento, la implementación de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Si ustedes están interesados en mirar, de hecho, como parte del material complementario vinculado al tema de hoy, a esta sesión, van a encontrar un documento en el que se muestran una serie de links, y en uno de estos van a poder ingresar a la página web de Naciones Unidas, donde van a poder ubicar específicamente
cómo es que se va avanzando en el caso de Perú, y van a ver ahí la información sobre los reportes en esta materia en caso estén interesados en profundizar un poco más en relación a este tema. Cuando estamos hablando de la gestión integrada del recurso hídrico, habíamos dicho de la importancia, ¿no es cierto?, de entender esto como un proceso de interacción entre los actores, de articulación entre los actores. Y eso implica que esta articulación, esta coordinación se dé en diferentes niveles y de diferentes maneras. Estamos hablando de una articulación horizontal, ¿no es cierto? Digamos, el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca tiene que articular con, digamos, las instituciones de nivel regional, los proyectos, organizaciones que están vinculadas a los recursos hídricos en el ámbito regional. Lo propio tiene que hacer con relación a las intervenciones que en materia de recursos hídricos se desarrollan a nivel local, pero también tiene que mirar hacia el nivel nacional, es decir, tiene que realizar las gestiones, la incidencia para atender la problemática particular de la cuenca, mirando tanto esta articulación horizontal como aquella articulación que en términos verticales se requiera. Esto significa, como habíamos dicho ya en relación a instrumentos de gestión que permiten operativizar esta articulación, significa entonces una complementariedad en los procesos de planificación a través de los instrumentos que habíamos hecho mención, que en particular corresponden a los instrumentos de gestión de desarrollo, donde uno puede encontrar los planes de desarrollo regional concertado, los planes de desarrollo local concertado, otros instrumentos particulares de distintos sectores que contribuyan al desarrollo y que consideren, como habíamos dicho, el recurso hídrico como un insumo. En relación al Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, es importante mirar cuáles son los roles, cuáles son las competencias que tiene el Consejo de Recursos Hídricos y que facilita justamente o que contribuye al uso sostenible de los recursos. Si uno mira y tratando de organizar estos roles que tiene el Consejo de Recursos Hídricos en función a estas distintas dimensiones del desarrollo sostenible, podemos identificar que, por un lado, el Consejo de Recursos Hídricos tiene como tarea promover la participación activa en la planificación, promover la participación activa de los diferentes actores, ¿sí? En diferentes espacios a lo largo del ámbito de influencia del Consejo de Recursos Hídricos. Entonces, digamos, en la medida que se logre ese proceso, se logrará atender esas distintas necesidades, como hemos dicho, que están vinculadas al recurso. Por otro lado, también debe promover la coordinación y la concertación para el aprovechamiento sostenible del recurso hídrico. Eso quiere decir que, por ejemplo, a través de instrumentos como el Plan de Gestión de Recurso Hídrico, tenemos que tomar decisiones en relación al desarrollo de actividades productivas. Y finalmente, también promueve la conservación del recurso siendo vigilante de su calidad y de las condiciones naturales de su entorno. Es decir, no solamente garantizan, ¿no es cierto?, a través de las acciones de promoción, de coordinación, que haya un proceso de participación con el involucramiento de actores, un proceso participativo y coordinado para el desarrollo de actividades productivas que impliquen el uso del recurso, sino que también debe ser vigilante o promover acciones de vigilancia para la conservación del recurso y, digamos, también mantener las condiciones de calidad que se requieren tanto para mantener un ecosistema saludable como para garantizar la disponibilidad en condiciones de seguridad para los distintos usos. De la misma manera, si miramos este rol del Consejo de Recursos Hídricos, es importante no perder de vista aquel principio que hemos justamente revisado, examinado junto con ustedes, y que está definido en la Ley de Recursos Hídricos y que corresponde al principio de sostenibilidad, ¿no es cierto? Donde se trata justamente de hacer un uso y gestión sostenible del agua que implica justamente esta integración equilibrada de estos distintos aspectos socioculturales, ambientales, económicos que hemos mencionado. Por otro lado, también el Consejo de Recursos Hídricos debe, como habíamos dicho, articular
no solamente en articular los procesos de participación, no solamente en la elaboración del plan, sino para su implementación, ¿no es cierto? Y se espera que en tanto se ha involucrado a diferentes actores en la elaboración de este instrumento considere componentes que contribuyan a atender las demandas en términos sociales, económicos y ambientales, porque el instrumento debe considerar esa visión integral también. Permite además la participación, como habíamos dicho, de los diferentes actores y en ese sentido permite poner en práctica o, digamos, operativizar aquello que habíamos hecho referencia en relación al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, es decir, este sistema que involucra la participación de diferentes actores empieza a operar de manera específica y concreta también a partir de los consejos de recursos hídricos de cuenca. Habíamos dicho que es importante considerar que, digamos, en la cuenca se puedan desarrollar los ecosistemas para que, digamos, en condiciones saludables, y en ese sentido el recurso hídrico es un recurso fundamental, y en la medida que lo concibamos, lo entendamos de esta manera, va a ser posible justamente apoyar procesos de desarrollo que impliquen el bienestar humano, la integridad del propio ecosistema y la generación de mejores condiciones económicas. Para mirar y conocer un poco cuáles son las características y condiciones en nuestra cuenca, vamos a acercarnos a un instrumento denominado Índice de Desarrollo Sostenible de Cuencas. Vamos ahora a realizar un ejercicio en grupos de trabajo que nos permitan mirar este índice de sostenibilidad. ¿Qué implica? ¿Qué nos dice este índice? Este índice contempla el conocimiento o, digamos, la identificación, el acopio de información referida a distintos, o la medición de indicadores referidos a distintos aspectos en la cuenca. Uno es un indicador vinculado a hidrología, donde se considera tanto los aspectos de disponibilidad de agua como de calidad de agua. Por otro lado, está el indicador de medio ambiente, que está relacionado más bien a la cobertura de áreas naturales, lo cual permite, de cierto modo, tener una idea de cómo se va contribuyendo a mantener los ecosistemas en equilibrio. Hay otro indicador referido a la vida humana, y en este sentido, digamos, fundamentalmente mira justamente este componente social vinculado al índice de desarrollo humano. Y finalmente, el indicador de políticas públicas, que está más bien enfocado en los aspectos relacionados a la inversión en la gestión integral del recurso hídrico. En realidad, la aplicación de este indicador incluye el acopio de información de datos específicos concretos en relación a cada uno de estos indicadores. No obstante, el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy tiene un énfasis más desde la parte de la gobernanza. Vamos nosotros ahora a conformarnos en 5 grupos. Cada grupo va a examinar un indicador distinto, pero la lectura que vamos a hacer del indicador va a ser la que les voy a explicar ahora. Primero quiero que tengan claro que son 5 grupos. El grupo 1 verá el indicador de hidrología referido a la disponibilidad de agua per cápita. El grupo 2 verá el tema de hidrología, pero referido a calidad. El grupo 3, el tema de medio ambiente. El grupo 4 de políticas públicas, que como habíamos dicho está vinculado al tema de inversión en la gestión integral de recursos hídricos. Y finalmente el grupo 5 vinculado a vida humana. Voy a compartir con ustedes entonces el Jamboard que ustedes van a poder visualizar. Como saben, una vez que nos conformamos en grupo, Pamela nos apoya y nos alcanza el link del Jamboard que necesitamos, con el cual necesitamos trabajar. En este caso, ustedes van a ingresar a este link y van a poder visualizar, les voy a enseñar en este momento, van a poder visualizar esta, denme un segundo, van a poder visualizar una suerte de tabla de matriz, ¿no? Donde lo que vamos a pedirles es que, como les decía,
hagamos una lectura del indicador. Sabemos que no tenemos estos datos concretos a la mano y como no los tenemos a la mano, queremos invitarlos a hacer un ejercicio que también incluye la aplicación de este indicador, pero que va más desde la parte de la gobernanza. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ver esta matriz que les estoy comentando. ¿Ok? Entonces tenemos acá, logran ver mi pantalla, ¿verdad? Y sí se ve. Conforme. Perfecto, de acuerdo. Sí se ve. Excelente. Entonces, tenemos esta matriz, esta tablita, donde lo que les pedimos es que primero puedan ustedes identificar, si estamos hablando de la disponibilidad de agua per cápita, ¿sí? ¿Cuáles son los actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador y en su cuenca? ¿Sí? ¿Cuáles son? Mencionemos los tres principales que ustedes identifiquen. Luego, identifiquemos cuáles son los instrumentos de gestión en general, planes de desarrollo, locales, regionales, que consideran ustedes impactan en este indicador. Ojo que cuando hemos dicho planes de desarrollo nos referimos no solamente al plan de desarrollo local concertado o plan de desarrollo regional concertado, hay distintos instrumentos que promueven el desarrollo en el ámbito de la cuenca, ¿sí? Si ustedes identifican estos que tienen una mayor incidencia en este indicador, pues por favor mencionan por lo menos los tres principales. Y finalmente les pedimos que respondan a la pregunta de qué manera ayuda la gestión integrada del recurso hídrico a la articulación de la toma de decisiones de estos actores que están involucrados en este indicador. Como les decía, cada grupo va a recibir una matriz vinculada al indicador que le corresponde y luego, como es usual, pasaremos a la plenaria para que ustedes puedan compartir los resultados de este trabajo de grupo. ¿Ok? Entonces, Pamela, por favor, te pedimos nos puedas llevar a las salas de los trabajos de grupo para que podamos empezar con nuestro ejercicio. Vamos a tomarnos 25 minutos, por favor. Hagamos uso eficiente del tiempo y, digamos, creo que la manera de hacerlo más eficiente es justamente que ni bien entremos a los trabajos de grupo, rápidamente podamos poner manos a la obra e iniciar nuestro análisis, nuestra reflexión, nuestra discusión, prendiendo nuestra cámara, abriendo nuestro micro, para, digamos, como digo, facilitar esa comunicación y cumplir la tarea en el tiempo estimado. ¿Ok? Bien, entonces vámonos a los grupos y luego nos encontramos nuevamente aquí en la sala principal. Listo. Sí, María del Carmen, solamente para pedirles a quienes aún no han registrado su asistencia, en el chat se encuentra el link. Por favor, solamente a los que faltan, ¿sí? Excelente. Ahora pongo los grupos. Perfecto, muchas gracias, Pamela. Bien, bienvenidos todos y todas nuevamente a nuestra sala principal. Vamos entonces a dar inicio a nuestra plenaria y para ello vamos a cederle la palabra al grupo 1. Invitamos a Dani Rafael, por favor, para que presente los resultados del grupo 1. Bien, buenas tardes con todos. ¿Sí se visualiza la proyección? Sí, Dani, sí se visualiza. Bueno, estamos en el grupo 1, está participando los colegas y la conclusión que hemos tenido es lo siguiente. Perdón, Dani, una cosita. ¿Tienes dos micros en tu prendidos? No, o algún participante, ¿no es cierto?, del curso, Sí, que apague el micro para que no acople, porfis. Eso nada más. Ya lo apagaron ya, gracias. Excelente. Bueno, con referente al primer grupo, la participación de los colegas ha tenido por conveniente escribir lo que está escrito y con referente a los factores involucrados a la gestión del agua que tiene influencia sobre este indicador, menciona tres principales. Lo que hemos coordinado con el grupo es los EPC Graus, son aquellas organizaciones y instituciones que tratan de brindar un buen servicio para el uso de la demanda de la población. De igual manera, las organizaciones de usuarios, ¿no? Para que brinden los servicios
de una manera adecuada. Con referencia a los gobiernos locales, son aquellos gobiernos, los gobiernos locales son los que conforman a las JAS, ¿no? Como organizaciones comunales, que ellos también sirven para la administración del agua para uso poblacional. Y en el caso de los proyectos especiales, para realizar los mejoramientos de la infraestructura hidráulica, para una buena distribución del recurso hídrico, para este caso uso agrario, ¿no? En el caso del plan de desarrollo locales regionales que impacta este indicador, menciona tres principales. Nosotros hemos mencionado el plan de gestión de los recursos hídricos de la cuenca Piura, que es la que articula y realiza estrategias para involucrar a los diferentes actores en un buen manejo del recurso hídrico. Y este se da en un largo, mediano o corto plazo, ¿no? En el caso del plan... No se escucha. ¿No me escucha? En el caso de... Ni mejora tu audio. ¿Ahí se escucha? ¿Aló? Sí. Sí. En Sí. el caso del plan de desarrollo local regional que impacta estos indicadores, menciona tres principales. Como les vuelvo a repetir, el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca Piura, en la cual promueve y realiza estrategias para accionar de todos los actores que involucren en esta gestión de recursos hídricos y esta sea sostenible en el tiempo. Y esto se da en un mediano, corto y largo plazo. Tenemos también el plan de aprovechamiento disponible hídrica que planifica la oferta de agua disponible para un periodo de tiempo, que en este caso es un año, ¿no? Para ser aprovechado. El plan de desarrollo urbano de los gobiernos locales, que viene a ser prácticamente lo que se planifica dentro de un cierto periodo de tiempo, donde ya describe el desarrollo urbanístico, la cantidad de población en función obviamente a su ubicación demográfica y a la cantidad de población que existe, ¿no es cierto? Y lo que demanda. ¿De qué manera ayuda la FIRA en la articulación de la toma de decisiones de los actores? El grupo ha creído por conveniente colocar articula, coordina, gestiona y promueve el desarrollo sostenible del uso de los recursos hídricos, ¿no? Haciendo sinergia obviamente con todas las instituciones para que estas se involucren y podamos mejorar obviamente el uso sostenible en una cuenca. Esa es la participación Muchísimas gracias, Dani, por compartir los resultados del grupo 1. Vamos entonces al grupo 2. Salomón Vidal, por favor, si puedes compartir los resultados del grupo 2. Salomón no está, se fue, justo ahorita. A ver, ¿alguien del grupo que pudiera compartir los resultados del grupo 2? El grupo que vio el indicador de calidad. Avigorda, ¿puedes compartir? Delia, ¿tú presentas entonces? Sí, lo que pasa es que en una sola Guillermo, ahí está. Sí. Ahí está. Ya compartió Delia. Ya, buenas tardes. Nos tocó a nosotros desarrollar el indicador de desarrollo sostenible de cuenca referido a la calidad del agua superficial. Como actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador, hemos creído conveniente mencionar a los gobiernos locales y regionales, las comunidades campesinas, las organizaciones de usuarios de agua y los usuarios no agrarios, ¿no? Dentro de ellos tenemos a la JAS, las entidades prestadoras de servicio, las agroexplotadoras, que en conjunto, bueno, al hacer uso del agua y verter las aguas residuales, pues estarían participando ellos de la contaminación al agua, ¿no? Dentro de los planes de desarrollo locales, regionales, que impactan este indicador, tenemos pues el plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas. Necesitamos saber qué volumen de agua vamos a utilizar, porque ese volumen de agua es el que se va a verter a las fuentes de agua, ¿no? Hay un plan de desarrollo local. Tenemos el plan de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca.
Igualmente, dentro de este mismo punto tenemos el plan de supervisión y autorización de vertimiento de calidad de agua que nos rige y el plan de gestión de recursos hídricos. ¿Y de qué manera ayuda la AGIR a la articulación de la toma de decisiones de estos actores? Pues con la participación consensuada, ¿no?, de todos los actores en este tema. O sea, todos debemos participar para lograr, pues, avances en mejorar la calidad del agua superficial, ¿no? Mitiga los conflictos que se pueden presentar entre usuarios, ¿no?, de diferentes usos, y a tomar decisiones acertadas que garanticen la sostenibilidad del recurso hídrico. Pues como grupo hemos resuelto estos puntos. Perfecto, muchísimas gracias Delia por compartir los resultados del grupo 2. Vamos entonces al grupo 3. Omar Llovera, si por favor puedes compartir los resultados del grupo 3. Omar. Katia, buenas. Katia va a compartir la... Katia comparte la pantalla, pero tú lo puedes exponer, ¿verdad? Claro, sí. Excelente. Katia, por favor, si podrías ayudarnos compartiendo la pantalla. Muchísimas gracias, Katia. Listo, Omar. Ya, nos ha tocado el grupo 3, medio ambiente. A ver. Sí, sí, se ve y te escuchamos. Ah, ya. Ya, tenemos a los actores vinculados a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador. Tenemos a la Gerencia General de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el GORE, el Piuracar. También tenemos a la administración, las autoridades administrativas del agua, las salas, al Consejo de Recursos Hídricos. De otra manera también tenemos a los usuarios de agua, agrario y no agrario, y también a la CERMAP. Como planes de desarrollo locales y regionales que impactan este indicador, tenemos el plan de gestión CAR Piura y el plan de gestión de la cuenca Chira-Piura. De otra manera también tenemos de qué manera ayuda la AGIR a la articulación de la toma de decisiones de estos actores. Tenemos en las organizaciones de la conformación de mesas técnicas, de trabajos o comités de gestión para atender la problemática presentada. Eso es en cuanto a la participación del grupo 3. Perfecto, muchísimas gracias Omar por compartir los resultados del grupo 3. Vamos al grupo 4 y invitamos a Sergio Villena, por favor, para que nos comparta los resultados del grupo 4. Claro, más bien mi compañero, no sé si podría compartir, que estuvo llenando. Si no me equivoco, fue Eli. ¿Puedes compartir? Eli, ¿nos escuchas? ¿Sí? No puedo compartir porque tengo problemas. Ahorita estoy en el celular, estoy trabajando en la laptop. Por favor, alguien que me apoye para que comparta, por favor. Puedo exponer sin problema, pero no puedo compartir ahorita. Ok, ¿tú en la computadora no tienes cómo compartir, Sergio? No, no tengo cómo compartir. Yo también estuvo con nosotros. Voy. ¿Quién más estuvo con ustedes? Y yo comparto, no se preocupen. Ahorita comparto yo. Excelente. Gracias, José. José. No sé si aprecian. Un poco pequeño. Sí, sí se ve un poquito más grande, nada más. Voy a aumentar el... Muy grande, pero un momentito. ¿Ahí? Ya, ahí está bien, ¿no? Bueno, nosotros nos tocó políticas públicas respecto a los actores en la parte de las políticas públicas y la inversión de la gestión hídrica de los recursos hídricos. De los actores vinculados encontramos, por ejemplo, el caso del Ministerio de Vivienda y Construcción por la parte de saneamiento,
las empresas prestadoras de servicio, las EPS, las municipalidades y el Ministerio de Agricultura, ¿no? Y Desarrollo. ¿No? Los planes de desarrollo que tenemos el plan de acondicionamiento territorial, el PDC, no sé si me puedes ayudar, no recuerdo muy bien la sigla. Plan de Desarrollo Concertado de las municipalidades. Exacto, no, gracias. Y de parte de la manera de cómo ayudamos a articular en la toma de decisiones, básicamente permite trabajar de manera ordenada, organizada y participativa, ¿no? Con el tema de las políticas. Eso sería lo que tengo como el grupo 4. Perfecto, gracias al grupo 4. Y finalmente al grupo 5. Deja de compartir. Sí, por favor. Eudulio Calle, por favor. Eudulio, ¿nos escuchas? Eudulio, tu micro está apagado, no te escuchamos. Aló, ya le escucho. De acuerdo. Entonces, por favor, Eudulio, si puedes compartir la pantalla para que puedas exponer los resultados del grupo 5. No, lo que pasa es que no puedo compartir la pantalla, está un poco mal. A ver, Eleazar Pérez, ¿le puedes ayudar a Eudulio compartiendo la pantalla? Licenciada, más bien diría que el que lo ha escrito es el biólogo Antonio Vega. Por favor, si te doy pase para que lo pueda compartir. Ok, Antonio, ¿podrías ayudar a Eudulio compartiendo la pantalla? Muchísimas gracias, Antonio. Listo, Eudulio. Bien. Dentro de los actores a la gestión del agua que tienen influencia sobre este indicador, mencionamos al gobierno regional, Piura. Segundo, las municipalidades. Tercero, como comunidades campesinas. Bueno, entre el GOR y la municipalidad ya conocemos que entra su gestión. Y las comunidades, bueno, hacen una formulación dentro de sus mismas organizaciones. Como plan de desarrollo locales, regionales que impactan este indicador, mencionamos el plan de gestión de recursos hídricos de Cuenca. Y como segundo, el plan de desarrollo concertado, y tercero, el POI. ¿Y de qué manera se ayuda a la articulación de los sectores en tomar decisiones? Se promueve la participación activa de los sectores, atendiendo las necesidades a través del diálogo. La gestión integrada de recursos hídricos también se permite tener una mirada amplia e integral para el desarrollo de la cuenca. Tengo un poquito de problemas con la cámara. A ver. Ya. Dice, a ver, de nuevo lo repito, acá lo tengo anotado más mejor. Promueve la participación activa de los actores a orientar el actuar de las autoridades. Promueve la participación activa de los actores atendiendo las necesidades a través del diálogo. Orientar el actuar de las autoridades para un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos en cantidad y calidad. La GIR permite tener una mirada más amplia e integral para el desarrollo de la cuenca. Perfecto, Eudulio. Muchísimas gracias por compartir los resultados del grupo 5. Bien, a ver, si vemos en realidad con todos los resultados de cada uno de los grupos, hemos visto cómo se ha hecho el esfuerzo de tener como una primera aproximación de cómo es que hay para atender distintos elementos, distintos aspectos que involucran problemáticas asociadas a la gestión integral del recurso hídrico, necesitamos articular con distintos actores, ¿no es cierto? Es un primer elemento que claramente podemos visualizar
y que entonces el trabajo que se requiere realizar desde el Consejo de Recursos Hídricos para promover esa coordinación, esa participación, requiere entonces poder identificar con claridad cuáles son esos distintos actores con los cuales debo interactuar, a los cuales debo de recurrir para hacer incidencia, para sensibilizar, para coordinar, para articular, para lograr que finalmente conozcan la problemática del recurso hídrico, se involucren en la problemática, se comprometan y además implementen esos compromisos asumidos en el marco de la atención de esa problemática. Por otro lado, hemos identificado también los instrumentos, ¿no es cierto? Aquellos instrumentos que inciden sobre estos, cada uno de estos indicadores. De cierto modo es una primera aproximación. Seguramente si nosotros realizamos este trabajo con una mayor dedicación, podemos identificar cuáles son esos distintos instrumentos con los cuales debemos procurar esta articulación del plan de gestión de recursos hídricos de modo tal que aquella problemática que yo quiero resolver con este instrumento se encuentre en correspondencia también con otros instrumentos y por lo tanto ayuden, contribuyan a, digamos, fortalecer esa problemática, o fortalecer en el sentido de contribuyan a solucionar y encontrar los mecanismos adecuados para atender esa problemática. Y finalmente, como bien lo han precisado, hay distintos elementos en los cuales podemos apoyarnos y que se encuentran como parte del proceso de la gestión integral del recurso hídrico. Han mencionado la articulación, la coordinación, la gestión, la promoción de la participación, la organización, ¿no es cierto? El involucramiento de los distintos actores y esta mirada integral que se debe tener en relación a los temas que se requieren abordar. Entonces, vemos aquí cómo esta herramienta, de cierto modo, nos ayuda a conocer cuáles son, digamos, a través de estos actores, cuáles son los digamos, instrumentos, instituciones que están involucradas, organizaciones que están involucradas en esta tarea, pero también aplicando los índices de manera específica, aplicando el índice de manera específica, teniendo el dato concreto, podemos conocer también cuál es el nivel de avance que tenemos en relación al desarrollo sostenible de nuestra cuenca. Quiero entonces con ustedes poder compartirles justamente los recursos que van a encontrar en nuestra plataforma, de modo tal que de manera complementaria a lo que hemos tratado el día de hoy, ustedes puedan recurrir y revisar en nuestra plataforma este material. Voy entonces a compartir la pantalla para mirarlo junto con ustedes. ¿Lo ven, verdad? Están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí. Perfecto. Bien, entonces tenemos como parte de todas nuestras sesiones esta primera sección referida a queremos saber qué piensa sobre la sesión 3. Aquí ustedes van a encontrar el Jamboard donde pueden compartir sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes en relación al tema que hemos abordado hoy, que tiene que ver con este rol que tiene el Consejo de Recursos Hídricos en los temas vinculados al desarrollo sostenible. Tenemos como ejercicio para después de esta sesión, el que ustedes puedan completar esta encuesta. Por favor, si podemos apagar, hay un micro prendido. Muchísimas gracias. Ok, tenemos esta encuesta, ¿sí? Que va a permitir que podamos tener una lectura, ¿no es cierto?, de cuál es la percepción que ustedes tienen en relación al desempeño del Consejo de Recursos Hídricos de la cuenca del Chira-Piura. ¿Ok? Entonces aquí les pedimos, los invitamos a todos y todas a que puedan completar esta encuesta porque esta encuesta va a ser un insumo para nuestra sesión número 4 que está en esta misma unidad didáctica número 2. Y finalmente, como ejercicio antes de la sesión número 4, los invito a completar este Jamboard, ¿sí? Respondiendo a esta pregunta que está referida a cómo podemos asegurar que las decisiones del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca
que están en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de Cuenca se ajusten a las políticas de desarrollo que se definen a nivel nacional, pero a su vez también se articulen o incluyan los intereses de los actores locales, ¿no? ¿Qué acciones, qué iniciativas podrían ustedes proponer desde su experiencia, desde lo que hemos compartido hasta ahora en las sesiones? ¿Cómo podríamos lograr esta articulación o asegurar que estas decisiones que toma el Consejo de Recursos Hídricos con el instrumento del Plan de Gestión de Recursos Hídricos se ajusten a estas políticas de desarrollo y a las necesidades que hay a nivel local? Bien, entonces, como siempre, no olviden, hacemos uso de las notas adhesivas que ustedes van a encontrar en este lado izquierdo, de la hoja del Jamboard. Tienen aquí las notas adhesivas que ustedes han venido usando como parte del grupo de trabajo, colocan su nombre y colocan la respuesta en torno a esta pregunta. Los invitamos entonces a poder compartir sus aportes, sus respuestas en este espacio, porque nuevamente, como ustedes han podido ver, esta información también va a servir para poder nutrir la reflexión, el debate, el análisis en relación a cada uno de estos temas en nuestra siguiente sesión. Bien, quiero también precisar, olvidaba mencionarles que como parte de nuestra sesión número 3, aquí ustedes tienen estas lecturas complementarias y aquí tienen dos lecturas. Una, que es esta aplicación de este índice, es un caso concreto en el cual ustedes pueden conocer cómo es que se ha llevado a cabo la aplicación de este índice de desarrollo sostenible en una cuenca y ver cómo opera, cómo aplica este índice en un caso concreto. Y por otro lado, también pueden hacer lectura de este documento que les comentaba, donde se da cuenta, ¿no es cierto?, de este progreso en la gestión integrada de recurso hídrico a nivel mundial y donde van a encontrar este link que los va a llevar a conocer información más específica vinculada a la situación en Perú. Bien, esta es la información que queríamos compartir con ustedes para seguir participando de manera activa en el desarrollo de nuestras sesiones. Felicito a todo el grupo de Chirapiura, que estamos sumamente involucrados y participativos. Este tema de prender la cámara, abrir el micro, interactuar en los grupos de trabajo, ayuda mucho, como decíamos, no solamente al curso, sino a que ustedes puedan establecer una relación de confianza, facilitar la interacción y en ese sentido tener nuevos espacios donde definamos ya cuestiones más concretas referidas al Consejo de Recursos Hídricos, pero basadas ya en una relación que de pronto se ha podido construir desde este espacio del curso. Bien, muchísimas gracias a todos y todas. Espero todos se encuentren bien. Nos vemos entonces en nuestra siguiente sesión, nuestra sesión número 4, para tratar lo correspondiente a nuestra unidad didáctica número 2 y cerrar con ella. Muy buenas tardes con todos y todas. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén bien.